Hola chicos, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. El siguiente tema son pies de planos. Los pies de plano son un conjunto de información que contiene un plano y esto pues obviamente estamos hablando del proyecto. Es todos los datos o son todos los datos más relevantes de un proyecto, desde creo que es de localización, sellos por ejemplo de las empresas que lo aprueban, si es del gobierno, sus logos, si hay empresas que participan dentro de la elaboración del proyecto también llevan sus logotipos, la simbología, notas, fechas de revisiones, información de la construcción. Normalmente cuando se hace una licitación en la página de Compranet u otras páginas de gobierno privadas, normalmente les piden por orden las componentes que debe llevar un pie de plano. Pueden ser estos más o menos dependiendo de la empresa que los esté solicitando y por lo regular el diseño debe ser creativo, pero debe ser sobrio y debe ser profesional. El orden, al final de cuentas, es el que importa, pero sí es un plus que tengan un buen diseño de pie de plano. Hay unos muy elaborados y unos más sencillos. Normalmente, ya les había comentado que los planos tienen medidas estándar, ¿no? 60 por 45, 90 por 60 y 120 por 90. Como nosotros los mexicanos vemos viendo hacia un plano de derecha, no, perdón, de izquierda a derecha, los pies del plano normalmente van a estar en la parte derecha, nosotros viendo hacia el plano o en la parte inferior. ¿No? Esto es para que el proyecto pues tenga la mayor parte del contenido en esta zona que es la visualmente más estética y donde tenemos un orden más prioritario y aquí ya los datos relevantes del proyecto, ¿no? Aquí les muestro uno, dos, tres, cuatro, cinco tipos diferentes de pies de plano y les voy a enseñar ahorita unos en AutoCAD. Estos, por ejemplo, es de doble carta. Este, por ejemplo, fue diseñado nada más para un pequeño proyectito, como un preproyecto, para mostrárselo rápidamente a los dueños, ¿no? Aquí, por ejemplo, el nombre del proyecto, el tipo de empresa que era y el arquitecto que lo diseñó. Aquí va la fecha, por ejemplo, cotas en metros, la ubicación, el contenido, la escala, cotaciones y notas y revisiones. Hay otros más elaborados, por ejemplo, como este de aquí, que lleva el croquis de localización. Abajo la simbología, por ejemplo, este indica muros existentes, muros nuevos, muros a demoler. Estas nomenclaturas que se van a encontrar dentro del plano, hay que colocarlas aquí para mostrar qué significa. Por ejemplo, S.M.A significa sobre muestra aprobada, ¿no? El donde viene aquí en el plano M1, esto va a significar mesa alta de luna con perfilería de acero y todos los demás detalles que aquí nos muestran. Aquí pueden haber miles de simbologías dependiendo del proyecto que estamos nosotros aquí revisando. En la parte de notas es muy importante que sean las notas más específicas y dependiendo del tipo de plano que estamos mostrando. Hay notas específicas para estructura, hay notas para cimentaciones, para proyectos, para acabados, para, por ejemplo, para jardinería, etcétera, ¿no? Cada una de estas notas va relacionado al tipo de proyecto que necesitamos. Por lo regular, siempre debe contar con esto que les voy a leer a continuación. El contratista general, subcontratista o proveedores deberán a. Verificar las dimensiones en la obra e informar de inmediato al arquitecto de cualquier discrepancia con los planos o diferencias en los planos que pudiesen provocar un conflicto futuro o afectar la preparación de los planos del taller de obra. Esto es con el fin de que ustedes se puedan deslindar de cualquier modificación que afecte la estructura tanto en cálculo estructural como en estética o cambio de mobiliario o cualquier otra situación, ¿no? Con eso ustedes están diciendo que cualquier cambio que se le haga en obra a un proyecto se les tiene que informar a ustedes para que hagan el cambio necesario al proyecto. B. Las localizaciones o rutas mostradas en los planos son aproximadas excepto los detalles mostrados a mayor escala. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se tengan proyectos aquí que no tengan escala y se muestran detalles específicos con cotas, entonces se le debe hacer caso a las cotas, ¿no? C. ¿Se podrá modificar algún trabajo mostrado en los planos? Perdón, no se podrá modificar ningún trabajo mostrado en los planos sin la autorización escrita o dibujada por el arquitecto. Esto es para que ustedes, o ingeniero, ¿no? Ustedes se deslineen de las responsabilidades, ¿no? Y a veces que en obra, normalmente los supervisores de obra muestran o hacen cambios
que no les dicen al responsable de obra, al DRO o cualquier otra persona encargada de la obra, el proyecto, y pues bueno, luego hay muchos cambios y esos cambios no se ven en los planos, después cuando se hacen supervisiones de parte del gobierno no coinciden, entonces no los pasan hasta que ambos cuadren, ¿no? D. Ser responsables de solicitar información adicional o aclaraciones al arquitecto o al ingeniero antes de proceder a la construcción, fabricación o instalación. Aquí también a veces se quedan con dudas y en lugar de preguntar hacen las cosas y a veces terminan siendo pues con medidas diferentes o con las especificaciones no adecuadas, etc. E. Entregar al arquitecto o ingeniero los planos de taller de fabricación, catálogos técnicos, información dimensional, especificaciones, todos los trabajos especializados que vayan a incorporar en la construcción. Aquí esto mucho ayuda en, por ejemplo, con mobiliario específico, jacuzzis, refrigeradores industriales, aires acondicionados, etcétera. Entonces, esas especificaciones de esos productos, pues hay que tenerlos en cuenta para las instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, de gas, estructural incluso, ¿no? Porque no es lo mismo una carga muerta que una carga viva, ¿no? Entonces, bueno. F. Informar inmediatamente al arquitecto de cualquier discrepancia entre la información mostrada en los planos y los reglamentos, normas oficiales o prácticas constructivas aplicables a este proyecto emitidas por las autoridades con jurisdicción antes de proceder a su ejecución. Aquí ustedes mucho ojo, chicos. Todos los proyectos en carreteras, construcciones, etcétera, deben estar aplicables a las normas actuales en las que se está construyendo en ese momento. Si no, ustedes pueden incurrir en un delito muy grave, ¿no? Y obviamente cuando se les sella de parte del gobierno para dar el visto bueno a la obra, como normalmente lo hacen en las firmas de los DROs, pues aquí les dicen que este proyecto cumple con las normas específicas. Y aquí pues, ustedes también están diciendo de que les informen si hay una discrepancia. Muchas veces pasa de que les piden un proyecto en un lugar, por ejemplo, en la Ciudad de México, ¿no? Y este proyecto está hecho para, no sé, Aguascalientes o Durango, una zona donde tenga muchos cambios de temperatura, entonces puede afectar el tipo de concreto que lo coloquen y se tiene que cambiar. Entonces, bueno, hay que tener muy en cuenta en dónde se va a construir. Las normas de cada estado difieren, por lo regular a veces por el clima más que por otra situación y por el tipo de suelo, ¿no? Y informar inmediatamente al arquitecto o al ingeniero el control de costos de cualquier efecto que pueda traer la información mostrada en los planos de cualquier causa. Es decir, que si ustedes cambian una puerta, la mueven de tamaño, la abren, la cierran, etcétera, esto va a causar un cambio en los costos. Ya más adelante, cuando vean costos y presupuestos, ustedes van a tener una mejor noción de esto que les estoy diciendo, ¿no? Aquí vienen los sellos de aprobado, no aprobado, el tipo de proyecto que es, hotel, por ejemplo, Emporio Mazatlán, la ubicación, el contenido, este es el lobby, por ejemplo, en este ejemplo, el lobby, por ejemplo, número 1, propiedad del hotel Emporio Mazatlán, tipo de obra, remodelación, el arquitecto que lo diseñó, la fecha en la cual lo modificó, la escala, aquí por ejemplo en la escala la está ploteando a 1:100 y la cotación en metros es la primera revisión, aquí va la firma del DRO, en donde va el norte, la escala gráfica, que esto es muy importante que ya les había comentado, ¿no? Como esto hay infinidad de cosas. Esto es por ejemplo otro tipo de simbología, como les dije depende mucho de qué tipo de proyecto es. Y viene, por ejemplo, falso plafón, aquí viene azulejo, este es de acabados, ¿no? Hay otros diferentes, que este, por ejemplo, es para salida de televisión, salida de sistema de intercomunicación, etcétera. La simbología depende mucho del proyecto que se está hablando o se está especificando. Y bueno, acá hay otros, por ejemplo, estructurales, ya donde lleva el refuerzo, donde lleva cómo van los amarres con el alambrón, qué tipo de estribos, etcétera, ¿no? Hay muchos, se los voy a pasar en la plataforma de Google Classroom, algunos que yo tenga en AutoCAD, para que le echen un ojito. Bueno, no sé si se puede en AutoCAD, sino en PDF, pero se las voy a pasar para que se den una idea. Ahora, ¿qué voy a solicitar aquí por esa tarea? Ustedes van a diseñar aquí su propio pie de plano y debe contener los datos completos que pido aquí. Ustedes van a imaginarse un proyecto al que ustedes quieran, pero van a utilizar todos los datos de forma completa y lo van a llenar como si ustedes fueran el ingeniero civil que lo está desarrollando, ¿vale? Me termino este video y continúo con el siguiente.